Saludos oyentes de la noche de radio, gracias por escucharnos. Hoy es lunes 5 de agosto del año 2024. Y nos van a permitir que presumamos un poquito de compañeros, pero el impacto de la información desde luego lo merece. Quien sigue muy de cerca el trabajo de nuestro experto en tribunales, Miguel Ángel Pérez, conoce que desde hace un par de días llevaba avisándonos con importantes novedades sobre el caso Negreira. El mayor escándalo de la historia del fútbol que se destapó un 15 de febrero de hace ya un año, del 2023. Si no han tenido todavía ocasión de leer la información, les recomiendo que se vayan a la portada de Libertad Digital y que pinchen sobre la noticia que a esta hora abre nuestro periódico en la red. El primero, por cierto, Libertad Digital, Miguel Ángel Pérez, en contar esta información. La Guardia Civil localiza 3 millones de euros en las cuentas bancarias de la pareja de Negreira, Ana Paula Rufas. La Guardia Civil ha remitido al Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona su informe definitivo en el que concluye que el Fútbol Club Barcelona pagó durante casi 2 décadas más de 7,5 millones de euros al número 2 de los árbitros por unas asesorías arbitrales fantasmas que no han sido halladas, pero que además incluyen una novedad desconocida hasta el momento para los investigadores. Durante el periodo en el que Negreira ocupa el puesto de vicepresidente del Comité Técnico Arbitral, que es hasta el 2018, su mujer ingresó en hasta 12 cuentas bancarias la cantidad exacta de 2.977.557 euros, que además fue retirando ese dinero en efectivo hasta dejar las cuentas con un saldo final de 0 euros. La mujer de Negreira cobraba 1.700 euros de las empresas de su marido como administrativa. Toda esta información la pueden leer en esa noticia de nuestro compañero Miguel Ángel Pérez. Y llegó a estar años incluso cobrando el paro a partir del momento en el que Negreira deja de tener vínculos con el Barça. Desde el 16 de noviembre del 18 se encuentra la mujer de Negreira en situación de desempleo. Como destaca nuestro compañero Miguel Ángel en su información, una de las mayores incógnitas, la gran incógnita de este caso, está en el destino final del dinero. ¿A dónde iba ese dinero? Porque no se tradujo en un aumento de patrimonio del ex número 2 de los árbitros. La Guardia Civil localiza 3 millones de euros en las cuentas bancarias de la pareja de Negreira. Han pasado ya 6 horas desde que Miguel Ángel Pérez publicó esta información. Pero si a lo largo del programa se produce alguna reacción en el propio club, en la Federación Española de Fútbol, en la Liga de Javier Tebas o en el seno del propio gobierno, la ministra Pilar Alegría, que últimamente presume de ostentar también el cargo de titular de la cartera de Deportes, no se preocupen, que se lo haremos saber. Porque en el informe de los investigadores, en este informe remitido por la Guardia Civil al Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, se refieren también a Negreira como una persona influyente, abro comillas, no solo a nivel regional, sino que ejercía su influencia a nivel nacional. Y hay pocas dudas, pocas sospechas del papel que tenía Negreira. Pero claro, el momento político es el que es, ya es demasiado complejo como para estar a otras cosas. Arrancamos una semana que será, al margen de esta información, decisiva, por supuesto, en lo político en Cataluña. La del todo o nada, porque ha llegado el momento. Desde el 30 de octubre de 2017, fecha en la que Puigdemont huye de la justicia española, hasta el día de hoy, las amenazas con su vuelta han sido, lo saben, una constante. Pero ya no habrá más oportunidades para el fugado y a esta hora pues es muy difícil hacer apuestas. Por comenzar por lo último.
Si el viernes fue a la militancia de Esquerra a quien Pedro Sánchez concedió el poder de decidir sobre la estructura del Estado español, a esos 6.300 militantes que participaron en la votación, hoy han sido sus juventudes quienes también han querido alargar un poquito su particular serial. Y a esta hora están reunidos, por cierto, reunión que ha comenzado con una hora de retraso con un enorme despliegue policial en las puertas de la sede donde se reúnen las juventudes de Esquerra. Parece que hay nervios, tensión. Así que suponemos que a lo largo del programa, pues podremos contarles la noticia. ¿Cuál es la noticia? Pues la noticia es si la única diputada de este grupo de Esquerra en el Parlamento Autonómico va a tumbar o no la investidura de Salvador Illa, porque sin su voto el dirigente del PSC no suma, no podría conseguirlo. Pero pensará usted, venimos de lo sucedido el viernes. También especulábamos con la posibilidad de que un partido roto, destruido, fragmentado, iba a posicionarse en contra de una investidura de Salvador Illa y, sin embargo, pues ya saben lo que sucedió. Y ahí están los resultados. Se posicionaron a favor. Así que, salvo sorpresa de última hora, parece que el resultado de lo que a esta hora se empieza a votar en la sede del partido, pues irá prácticamente en el mismo sentido. Pero les contaremos de todas formas cuando finalice esa votación lo que ahí se decide. De votar a favor de Salvador Illa, es decir, de posicionarse también las juventudes a favor de investir a Salvador Illa, pues esto significa que a partir de mañana ya se pone en marcha la maquinaria parlamentaria para fijar una fecha del debate de investidura. Pero tal es la parálisis en Cataluña ante la incertidumbre. Este dato es relevante, que ni los radicales de los CDR, ni siquiera la Asamblea Nacional Catalana se han atrevido a salir hoy a la calle, que lo tenían previsto para esta mañana, porque a partir de este martes nadie sabe lo que pueda suceder en Cataluña, ni siquiera, dentro de la próxima hora. Por completarles los siguientes pasos, lo que sí que está previsto al margen de la vuelta de Puigdemont es que mañana será cuando el presidente separatista del Parlamento de Junts, Josep Rull, convoque a los diferentes partidos para la ronda de consultas. Y que el miércoles, pues la Diputación Permanente de la Cámara Catalana convoque el pleno de investidura, que fije la fecha. La más posible, la que suena con más fuerza, pues este jueves 8 de agosto, y de ser necesaria una segunda votación, pues ya nos iríamos al sábado o incluso al lunes. Y a partir de aquí el escenario está completamente abierto. Esta mañana la defensa del fugado ha insistido en la confirmación de que sí, de que Puigdemont va a estar presente en la investidura con el único fin de condicionar a Esquerra para que retire su apoyo a Salvador Illa. Se va a atrever Esquerra Republicana a votar a favor pese al pacto rubricado la semana pasada, si el fugado está presente en la Cámara. Y Esquerra incluso ha emitido un comunicado a media mañana para exigir respeto a lo que han votado sus militantes y también un poquito molestos los de Marta Rovira por, pues el intento del propio fugado de tratar de vincular una futura detención de regresar a España con ese acuerdo con el PSC. No podemos olvidar que fue Esquerra precisamente quien entregó a Junts la presidencia del Parlamento con el propósito de tener el control absoluto ante el hipotético escenario de una vuelta del fugado, de modo que no se pueden sorprender de lo que pueda pasar. Y ante este futurible, las cuestiones que surgen ahora mismo son dos. ¿Se dejará detener Puigdemont o se atrincherará con ayuda de los suyos en el Parlamento? Y ya hay algunas informaciones que hoy dibujan esta segunda posibilidad. Viva la gente que empieza grabándose en su salón con un neón en la pared, hablando de lo que les da la gana y acaban recorriéndose toda España llenando teatros allá por donde van con su podcast. Si es que esa gente se merece hasta un besito en la frente, porque por suerte hay gente que cree en una conexión más bonita, más yoigo. ¡Viva la gente! Yoigo. Y lo hacen apelando a lo que recoge el artículo en concreto 55 del Estatuto de Cataluña, donde en su punto número 3 leemos que el Parlamento es un lugar inviolable.
Y lo cierto es que aquí podríamos asistir a una escena verdaderamente dantesca, porque lo que dicen en el separatismo es que van a defender que cualquier acción policial que pretendan ejecutar dentro del Parlamento, es decir, una detención de Puigdemont, tendría que contar con la autorización del presidente, es decir, de Rull, porque así lo consideran que debe interpretarse este apartado del estatuto en concreto. La Cámara es un lugar inviolable, de modo que, imagínense, un espectáculo que no se descartaría. Y aunque tengamos muy presente su situación procesal, como el calendario va avanzando y las posibilidades también se van moviendo, pues conviene recordar qué le esperaría al fugado en cuanto pise suelo español, que ahora mismo es la hipótesis que suena con más fuerza, o al menos la que él o su entorno está alimentando. ¿Sería detenido? Sería detenido porque sigue activa la orden nacional de detención emitida por el juez del Supremo, Pablo Llarena, pese a la aplicación de la ley de amnistía. ¿Esto qué significa? Que en el momento en el que las fuerzas de seguridad constaten la presencia de Puigdemont en territorio español, pues se ejecutará esa orden de arresto y será conducido al Tribunal Supremo para comparecer ante el instructor. Y en ese momento es cuando se le comunicará su procesamiento en la causa del 1 de octubre. ¿El juez puede acordar su prisión provisional? Bueno, pues eso va a depender del propio Pablo Llarena. Veremos a ver si hay alguna de las acusaciones que solicita esta medida cautelar, y en ese momento pues el juez decidirá valorando el riesgo de fuga y la gravedad de las penas que lleva aparejada la malversación agravada, que son hasta 12 años de prisión por las que él está procesado, y luego que recordamos que Llarena no lo considera amnistiable, un delito amnistiable sí el de desobediencia, no el de malversación agravada. Pero no olvidar, el Supremo también tiene encima de la mesa desde hace unas semanas otro procedimiento importantísimo y que tampoco es amnistiable, que es el de la trama rusa. Y hoy, además, luego se lo vamos a contar con novedades relevantes del propio juez Aguirre. Por valorar todas las opciones, el juez del Supremo también podría optar, por el contrario, por imponer a Puigdemont medidas menos graves que la prisión para evitar una nueva fuga. Por ejemplo, retirarle el pasaporte, prohibirle salir de España o la obligación de que comparezca periódicamente en los juzgados. De decidir enviarle a prisión provisional, Puigdemont ¿podría evitarlo recurriendo al Constitucional por despejar todas las incógnitas? Pues no podría, porque antes tiene que agotar la vía jurisdiccional y hay que tener en cuenta que Llarena antes tendría que resolver los recursos contra su decisión de amnistiarle, que no lo ha hecho. Luego se tiene que pronunciar la Sala de Apelaciones del Supremo. Y todo esto le impide acudir en amparo al Constitucional para solicitar cualquier suspensión cautelar, en este caso de un ingreso en prisión. Bueno, una vez resueltas las incógnitas más técnicas, que son clave para la propia decisión que vaya a tomar Puigdemont en estas horas, porque es consciente del riesgo de asumirlo, de llevarlo a cabo, pues ahora solamente queda comprobar hasta dónde está dispuesto a llegar 7 años después de fugarse de la justicia española para evitar la investidura de Salvador Illa. Y como decimos, pendientes de la noticia de última hora que se pueda producir en los próximos momentos, la decisión que tenga que tomar también la dirección de las Juventudes de Esquerra, porque de determinar o de votar que no apoyarán a Salvador Illa esta semana en el debate de investidura, pues si los números no salen, las opciones también que maneja Puigdemont podrían cambiar, porque si no va a haber una investidura, pues Puigdemont también podría optar por retrasar su vuelta. Estaríamos más cerca de un escenario de adelanto electoral, por lo tanto, las opciones cambiarían. 8:15 de la tarde, por supuesto, sobre todo los futuribles a los que podamos asistir esta misma semana y que van a condicionar no solo la política en Cataluña, sino la del resto de España, porque no se nos puede olvidar el precio que Pedro Sánchez tendrá que pagar a cambio de investir a Illa, pues vamos a hablar largo y tendido, ya saben, en nuestra tertulia también, esperando novedades desde Barcelona. Pero hoy queríamos dedicar el principio de nuestro programa, al margen de la actualidad más inmediata, a hacer un balance muy particular y, por supuesto, relacionado también con la legislatura que está en juego de Pedro Sánchez. El pasado miércoles, asistimos al balance de los primeros 8 meses de legislatura
del Gobierno de España, donde Pedro Sánchez, el presidente, se dejó pues los datos probablemente más relevantes, a nuestro entender, que en 8 meses, por ejemplo, solo ha logrado aprobar 4 leyes y que 2 de esas leyes han sido para complacer al independentismo. La amnistía y la de los pinganillos, o lo que realmente pretende con su plan de jubilación activa, que esperó anunciar ese mismo miércoles, que no hará otra cosa que perpetuar el déficit de la seguridad social, por ejemplo, o cómo nos va en inversión extranjera. Pero ese día nos quedamos con ganas también de escuchar el balance de alguno de sus ministros, no solamente del Gobierno en general, de la actividad de otros miembros del Ejecutivo, pero más en profundidad, más en concreto, al frente de sus respectivas carteras. Porque cuando el presidente afirmó el pasado miércoles en esa rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa que su gobierno gobierna, que se han cosechado buenos resultados y que no han parado, Pedro Sánchez también se refirió en ese momento de su discurso a un ministerio en concreto, al Ministerio de Sanidad. Y además lo acompañó con una frase muy destacada: con este gobierno de coalición progresista el estado de bienestar ha vuelto a florecer. Así que hoy este equipo ha considerado que podía ser un buen día para hacer el balance en el que no quiso profundizar el presidente del gobierno, con datos, con las contradicciones, con las reacciones de afectados por la gestión durante estos 8 meses de Mónica García al frente de la cartera de Sanidad. Lucía Guadalupe, buenas tardes. Buenas tardes. Borja Medina, buenas tardes. Muy buenas tardes. Son quienes se han encargado de este trabajo de recopilación, de balance de los 8 meses de la titular de Sanidad al frente de su cartera, de manera, pues ya saben, ya les conocen ustedes, de manera muy, muy minuciosa. Lucía, la única mención que hizo Pedro Sánchez, si nos remitimos a esa rueda de prensa del pasado miércoles, fue para presumir de la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública. Que resulta, Esmeralda, que se aprobó a principios de año, pero que todavía no se ha puesto en marcha. Por el momento, el nuevo plazo que se ha fijado el Gobierno es 2025. Estamos hablando de una antigua reclamación de los expertos en salud pública que se gestó durante la anterior legislatura con Carolina Darias como ministra de Sanidad. Y mientras esperamos la puesta en marcha de esa Agencia Estatal de Salud Pública de la que presume el Gobierno, la ministra de Sanidad, Mónica García, tiene otros asuntos pendientes, temas prioritarios pues a los que tampoco está logrando dar solución. El presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos ha hecho un repaso de todos esos problemas que tiene que resolver Mónica García y que no lo está haciendo. Miguel Lázaro, en declaraciones a La Noche de Radio. Bueno, dentro de la agenda de la ministra y, por supuesto, de la CES está prioritaria la negociación que resuelva el largo conflicto de la sanidad pública de Ceuta y Melilla, que afecta muchísimo a la calidad de los servicios públicos sanitarios de estas comunidades y que supone una gran sobrecarga en el colectivo médico. Hay que establecer estrategias de puestos de muy difícil cobertura para captar y fidelizar profesionales y esperamos que la voluntad de la ministra aquí sea clave para llegar a poner fin a este conflicto. En segundo lugar sería la modificación del Estatuto Marco y aquí es fundamental el tema de la recategorización profesional en lo que se le llama el Grupo A1+. En tercer lugar, creo que hay que acabar ya con un agravio que lleva 15 años y que se perpetra cada año en los presupuestos, que es el recorte de la paga extra del 40% de los médicos que se realizó en un contexto de crisis, pero que ahora no tiene sentido y es un agravio para todo el colectivo. Un plan nacional para recuperar la atención primaria que pasa por una incentivación retributiva y no retributiva a nivel reorganizativo muy importante, un plan o un convenio nacional de MIRES y también una reorganización de la guardia de 24 horas y menoscabo de las retribuciones que recibe el médico y teniendo en cuenta la falta de médicos que existe ahora, que es un hándicap para poder reorganizar las guardias en este sentido. Aprovecharíamos también para decir que las guardias que hacemos los médicos, que son obligatorias, no computan para el tiempo de la jubilación, es decir, hay muchos temas pendientes, muchos retos y yo creo que este otoño deben de ser abordados y esperemos que se aborden en la reunión que tengamos con la ministra. Uno de los problemas más relevantes que tiene que resolver la ministra es la atención primaria. Lo han escuchado. Mónica García se puso como objetivo, a su llegada al ministerio, reforzar la atención primaria, cuya situación es cada vez más complicada. Las cargas de trabajo, la falta de sustitutos, la saturación,
de las consultas, el incremento de la media de espera, las jubilaciones que dejan bajas sin cubrir. Son los principales problemas que afectan a nuestra atención primaria. En los 8 meses que lleva como ministra de Sanidad, Mónica García Borja no ha sabido darle solución y, claro, la situación ya es insostenible. Además, para rematar, Esmeralda, Sanidad no ha preparado planes de contingencia de cara a la falta de profesionales sanitarios que repunta en verano. Mónica García no ha elaborado el documento con medidas para tratar de resolver esta problemática, a pesar de que las comunidades autónomas se lo llevan reclamando desde el pasado mes de diciembre. Para este verano se estima que faltan 3.000 especialistas de familia y 800 pediatras, y no es porque la profesión no haya estado avisando todo este tiempo. Desde la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria aseguran que están hartos de promesas y que quieren hechos. José Polo, presidente de Semergen, para La Noche de Radio. Creo que la gestión del Ministerio durante este tiempo ha sido más sombras que luces, muchas promesas, mucho brindis al sol, y además con respecto al caso concreto de las sustituciones de los médicos en verano, pues claramente se ha visto que se ha querido el mes de junio, ya en una época donde no se planifica nada, sino ya cuando se han encontrado el problema, sin haber hecho una planificación anual, ha querido reunir a las consejerías y como echarle la culpa a los servicios de salud de cada una de las comunidades autónomas. Creo que además la ministra debía preguntar a los médicos que pasamos consulta, a las sociedades científicas que pasamos consulta y nos dedicamos a hacer política, pues qué soluciones y qué podemos aportar. Y creo que entre todos debemos intentar conseguir una mejora de nuestro sistema sanitario público. Sin ir más lejos, hace un par de semanas, el Consejo de Ministros aprobó un plan dotado con 172 millones de euros para reforzar la atención primaria. Se supone que esta es la gran aportación de la ministra Mónica García a la falta de medios, pero es que el plan es del todo insuficiente. Para que se hagan una idea nuestros oyentes, este plan toca a menos de 4 euros por habitante y destina más dinero a Cataluña. Esta comunidad aparece como la gran ganadora pese a ser una región con mayores recursos propios. Cataluña se lleva el 17% del presupuesto total prometido. Mencionaba el presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos la problemática en Ceuta y en Melilla. La situación de la sanidad allí es crítica. Recordemos que su gestión depende directamente, en este caso, del Gobierno. A pesar de ello, el Ministerio de Sanidad sigue sin plan para Ceuta y para Melilla 1 año y medio después de declararlas en crisis médica. Ceuta y Melilla cuentan con las ratios más bajas de médicos por habitante de toda España, según el Ministerio de Sanidad. Los especialistas prefieren trabajar en la península porque las condiciones laborales son mejores que en Ceuta y Melilla, que, como has dicho, Esmeralda, su gestión depende directamente del Gobierno. La situación, además, ha empeorado con la llegada del verano y las vacaciones. Por ejemplo, tanto el Hospital Comarcal de Melilla como el Centro Universitario de Ceuta se han quedado con un médico para atender a 120 pacientes oncológicos por semana. Enrique Roviralta es presidente del Colegio Oficial de Médicos y del Sindicato Médico de Ceuta. Pues desgraciadamente la situación sigue siendo catastrófica en Ceuta y en Melilla. En concreto en Ceuta estamos pasando un verano infernal, puesto que aparte del déficit de profesionales que ya sabemos que tenemos, ha coincidido con la operación Paso del Estrecho, con cientos de miles de europeos que vienen a las costas de Marruecos y cuando tienen una dolencia pues pueden pasar la frontera y venir al hospital universitario de Ceuta y bueno, y también tener en cuenta que Ceuta es una ciudad de costa y que aumenta también su población cuando llega el verano. Y a modo de ejemplo le puedo decir que, por ejemplo, dermatología o endocrinología han tenido que cerrarse porque solamente tienen un especialista y, lógicamente, tienen que coger vacaciones, o el tener un solo oncólogo, un solo reumatólogo, hemos llegado a quedarnos sin digestivo, un solo otorrino, un solo urólogo con guardia permanentemente, un déficit de radiólogos que hace que la nueva resonancia de última generación tenga que externalizarse a la privada casi todo, y los traumatólogos que desgraciadamente siguen sin poder hacer guardias presenciales por su escasez. ¿Y qué les vamos a contar de la ley ELA? A 5 de agosto todavía sigue paralizada. En estos momentos 3 proposiciones de ley se encuentran sobre la mesa de la Comisión de Derechos Sociales del Congreso de los Diputados. Las continuas ampliaciones de enmiendas por el Partido Socialista y Sumar están retrasando el objetivo final.
que los 3 textos confluyan en uno solo para seguir avanzando en su trámite parlamentario y dar lugar a la primera ley de carácter sectorial de sanidad de la legislatura. Una de las últimas denuncias que ha hecho la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica es que apenas hay ayudas públicas y que hay pacientes que prefieren morir a ser una carga para familias que en solo un 6% de los casos pueden costear los gastos que provoca la enfermedad. A Jordi Sabaté ya le conocen, enfermo de ELA y reconocido activista que en conversaciones a este programa recuerda la promesa incumplida de Pedro Sánchez de acometer contundentes avances para estos pacientes y las consecuencias que eso está teniendo. Desde la primera vez que se votó a favor por unanimidad la proposición de la ley ELA, el 8 de marzo del 2022, más de 3.000 personas enfermas de ELA en España han muerto sin la posibilidad de elegir vivir por no poner en vigor la ley ELA. Esto es inhumano y antidemocrático. Desde luego, inhumano y antidemocrático. Ya les contamos hace unos días el caso de las pacientes oncológicas, a las que Mónica García les sigue dando la espalda. Estas pacientes reclaman al Ministerio que financie un fármaco que prometió incluir en la cartera del Sistema Nacional de Salud y que a día de hoy las enfermas de cáncer de mama tienen que costear de su bolsillo. Recordamos que cuesta 5.000 euros por tratamiento. Y de la mala gestión de Mónica García al frente de Sanidad es que tampoco se libran los farmacéuticos. Denuncia el presidente de los farmacéuticos que en España las farmacias y sus profesionales están desaprovechados y que podrían tener un papel más relevante. Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, en declaraciones a este programa. Es el recurso sanitario más accesible y más cercano para el ciudadano, pero todavía no se ha desarrollado todo su potencial asistencial, su potencial de educación sanitaria, de prevención y de salud pública. Piensa que actualmente España cuenta con 22.222 farmacias comunitarias, es decir, un 70% más que centros de salud y consultorios locales, y con más de 55.000 farmacéuticos comunitarios trabajando en ellas, es decir, hay un 82% más que médicos de atención primaria. Por las farmacias comunitarias, además, pasan cada día 2.300.000 personas, más del doble que por los centros de salud. Somos el recurso más accesible, no solo por cercanía al domicilio de los ciudadanos, sino también porque las farmacias no tienen listas de espera ni cita previa, y eso las convierte en un lugar idóneo para iniciativas de salud pública, como son los cribados de cáncer o programas de deshabitación tabáquica o educación sanitaria para la prevención de infecciones de transmisión sexual. Contar con la farmacia, aprovechando su potencial asistencial e integrarla más en las estrategias de salud pública, pues fortalecerá nuestra atención primaria y ayudará, a través de herramientas tan potentes como la receta electrónica, a mejorar la comunicación entre los niveles asistenciales y entre los profesionales sanitarios. Otra de las polémicas protagonizada por la ministra de Sanidad en lo que va de legislatura es la cuestión de Muface. Con la llegada de Mónica García, el organismo público encargado de prestar asistencia sanitaria al colectivo de funcionarios también se vio amenazado. La posible eliminación de este modelo es un tema espinoso y que preocupa mucho a los mutualistas, a los sindicatos y a las aseguradoras, sobre todo debido a los problemas de financiación que arrastra. Tampoco ayudan las intenciones de los partidos a la izquierda del PSOE, y es que la líder de Más Madrid, Mónica García, que asume el programa electoral de Sumar, tenía entre sus compromisos en las últimas elecciones acabar con Muface. El pasado diciembre se lo preguntaron directamente en la cadena SER. Mónica García dijo que no estaba entre sus prioridades, pero eso sí, en ningún momento descartó desmantelar el sistema de mutualidad de los funcionarios en el futuro. Lo recordamos. ¿Qué va a hacer con Muface? Pues mira, esto es muy curioso porque yo nunca he hablado nada de Muface. Pero por eso se lo pregunto yo. Ya, no, pero como ha salido ahora, ¿no? Ha salido que yo he dicho de Muface. Muface tiene grandes detractores, tiene grandes seguidores. Yo no estoy ni en unos ni los otros y ahora mismo mi prioridad es la atención primaria, mi prioridad es la salud mental, mi prioridad son los profesionales, mi prioridad es recuperar el orgullo de nuestra sanidad pública, adaptarla al siglo XXI y, por supuesto, ensancharla. O sea que no va a tocar Muface. Tengo otras prioridades. En diciembre, la ministra de Sanidad dijo que no estaba entre sus prioridades acabar con Muface, pero veremos si en lo que en un principio no era una prioridad para Mónica García lo acaba siendo a lo largo de la legislatura. La ministra no descartó reformar el sistema de mutualidad administrativo, únicamente dijo que no se lo planteaba a un futuro cercano. Mientras tanto,
Liberado de las maniobras de la ministra Muface, se prepara para un hito histórico. Para recibir a más de 36.000 nuevos mutualistas, en su gran mayoría docentes de enseñanza no universitaria. Esta incorporación masiva, que entrará en vigor a partir de septiembre, consolida a Muface como el referente en protección social para los empleados públicos. Esta notable ampliación de la base mutualística va a tener un impacto directo en la oferta de servicios y prestaciones de Muface, que, alejado, ¿no?, de las manos de Mónica García, ve así cómo va a cumplir un hito histórico con la incorporación, como decimos, de esos 36.000 mutualistas. El pasado enero, Mónica García anunció que la financiación de las gafas y lentillas estaba en sus planes, también lo recordarán, de la legislatura, aunque no fue hasta 4 meses después cuando el Gobierno concreta un poco más la fecha para llevarlo a cabo, 2025. Lo confirmo porque estamos trabajando para que así sea. Queremos que efectivamente las gafas formen parte de la cartera de servicios. Queremos que tanto las gafas como las lentillas pues no sean un elemento disruptivo para aquellas familias que, que no se lo pueden permitir. Y creo que esto es una cosa en la que estamos de acuerdo desde el punto de vista social y, por supuesto, desde el punto de vista político, porque no puede ser que el Sistema Nacional de Salud llegue solamente hasta aquí, la salud bucodental no esté incluida y que tampoco llegue hasta aquí y la salud visual no esté incluida. Así que vamos a trabajar firmemente para que sea una realidad en el 2025. Por tanto, la ministra de Sanidad se comprometió a que a partir de 2025 las gafas y lentillas pasen a formar parte de las prestaciones cubiertas por la Seguridad Social. ¿Quién se va a poder beneficiar de esto? ¿Todos los españoles? Pues no. En el acuerdo de gobierno figura que esta ayuda está dirigida a los menores de 18 años de familias con menos recursos. Habrá que esperar de todas formas para conocer la letra pequeña y los requisitos para acceder a este beneficio. Lo que sí que hemos visto es a Mónica García siendo ministra de Sanidad y manifestándose, por ejemplo, pues contra la Comunidad de Madrid, la comunidad que, por ejemplo, opera más rápido, son datos a los pacientes de toda España, datos comprobables. Por cierto, fue una manifestación promovida por la izquierda y la ultraizquierda, que fue un pinchazo absoluto. Participaron 18.000 personas frente a las 250.000 que acudieron en febrero de 2023. La ministra manifestó su oposición a la gestión que hace de la sanidad la presidenta madrileña y se refirió a los problemas de la sanidad pública en Madrid, obviando si se dan también pues en otros puntos de España, por ejemplo, en Cataluña. Hoy, por cierto, hemos conocido la noticia de que 6 hospitales madrileños han sido seleccionados para acceder al Centro Europeo de Referencia Oncológica. 6 hospitales madrileños. Y no ha habido felicitación de la ministra de Sanidad. Ni un tuit, que se ha escrito, por cierto, pues para recordar a las 13 rosas. Pero sobre esto, tiene tiempo para hacerlo la ministra de Sanidad, a la que no hemos escuchado hacer balance de sus 8 meses de gestión al frente de la cartera. Tiene tiempo para reaccionar a esta noticia tan importante, no solo en la Comunidad de Madrid, sino a nivel de toda España. Estaremos pendientes, porque si lo hace, se lo contaremos. La noche de Dieter es radio, con Esmeralda Ruiz.